Buenas tardes chicos, buenas tardes chicas, ¿cómo están? Les habla su profesora de historia, Patricia Olmedo, y en esta clase en particular les voy a explicar el proyecto sociocomunitario solidario que se va a implementar en nuestra querida Escuela República Oriental del Uruguay, que tiene como tema central el conflicto de Malvinas y que se denomina Prohibido Olvidar. En primer lugar, brevemente les voy a explicar en qué consiste un proyecto sociocomunitario solidario. Es un proyecto que está planificado, que está diseñado por los docentes de la institución para modificar o para producir alguna transformación en la comunidad educativa, es decir, a nivel comunitario. Estos proyectos parten de la detección de un problema que nos remiten a una necesidad que tiene la comunidad. Puntualmente en nuestro proyecto se ha detectado que el problema consiste en que no solamente las nuevas generaciones, es decir, ustedes, nuestros alumnos, sino también los adultos, no tenemos memoria. No tenemos memoria de Malvinas, no tenemos memoria de todos aquellos elementos que le otorgan complejidad a la cuestión Malvinas y no tenemos memorias de aquellos héroes que defendieron nuestra patria en la guerra de 1982. Es decir, no recordamos a los excombatientes de Malvinas. Por eso, con este proyecto, lo que pretendemos es crear un puente con el pasado para construir memoria, para construir una memoria colectiva, es decir, una memoria entre todos. ¿Por qué? Porque la memoria no es algo espontáneo, la memoria no es algo natural. La memoria implica labor, implica trabajo, implica un proceso de construcción. Entonces, con este proyecto lo que pretendemos es crear esa memoria, construir esa memoria y desarrollar en nuestros alumnos, es decir, en ustedes, ciudadanos críticos, capaces de conocer, de reflexionar, recordar estos hechos del pasado para poder pensar, para poder entender el presente y para poder imaginar un futuro más justo. De esta manera, haciendo memoria, también revalorizamos el aporte de aquellos que protagonizaron los sucesos de Malvinas, es decir, los excombatientes que defendieron nuestra patria en la guerra de 1982. Puntualmente, ¿cuáles son los objetivos que nos proponemos con este proyecto sociocomunitario solidario? En primer lugar, que nuestros alumnos sean capaces de conocer geográficamente las Islas Malvinas, los hechos históricos y el marco normativo del reclamo de la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. Es decir, que ustedes, los alumnos, puedan conocer cuáles son los fundamentos legales y fundamentos históricos en los cuales se apoya nuestro país para hacer su reclamo de soberanía sobre las islas. En segundo lugar, identificar con argumentos la pertenencia del territorio de las Islas Malvinas como parte del Estado argentino, es decir, reconocer los argumentos que nos permitan afirmar que las Islas Malvinas pertenecen al territorio del Estado Nacional. Y en tercer lugar, nos proponemos revalorizar a los ciudadanos que fueron protagonistas de las guerras de Malvinas, es decir, reconocer, revalorizar a los excombatientes de Malvinas. Bien, ¿cuál va a ser nuestro marco teórico? Es decir, el soporte teórico que vamos a tener para poder desarrollar todas las actividades. Para que les resulte más sencillo, yo he agrupado este marco teórico en 3 subtemas. El primero de ellos es el tema de la usurpación inglesa que tuvo lugar en el siglo XIX y que vamos a conocer algunos hechos importantes sobre esta usurpación y fechas importantes que tenemos que tener en cuenta. En segundo lugar, vamos a profundizar sobre los fundamentos de los reclamos argentinos sobre la soberanía en las islas, fundamentos que son de distinto orden, geográfico, jurídico, histórico. Y en tercer lugar, vamos a estudiar y vamos a profundizar la guerra de Malvinas, guerra que tuvo lugar en un contexto de una dictadura militar. Bien, en cuanto al primer tema, ¿cuáles son los hechos puntuales que vamos a conocer? En primer lugar, que España ocupó, si bien de manera discontinua, pero ejerció su posesión y su dominio sobre este archipiélago a partir de su descubrimiento en 1520 por la expedición de Magallanes, oportunidad en que estas islas fueron denominadas Islas Sansón.
Vamos a conocer también que las Provincias Unidas de América del Sur tomaron posesión de estas islas en nombre del gobierno de las Provincias Unidas. También vamos a conocer la importancia de la fecha del 10 de junio. ¿Por qué? Porque un 10 de junio de 1829 se creó la primera comandancia político y militar en las Islas Malvinas. Se designó en esa oportunidad al frente de esa comandancia a un comerciante alemán nacionalizado argentino, Luis Bernet. Fue muy importante la obra de Bernet para el progreso de las islas en ese momento. Por eso es que nosotros conmemoramos todos los 10 de junio de cada año como la fecha en que se conmemora la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Vamos a conocer que la usurpación inglesa se produjo efectivamente en enero de 1833, cuando llegó una corbeta inglesa que tomó por la fuerza a las Islas Malvinas y comenzó ahí el proceso de usurpación ilegal de los ingleses. Proceso que se caracterizó por la intransigencia del Reino Unido de querer discutir sobre la soberanía sobre las islas y comenzó ahí también el proceso de los reclamos argentinos de manera incesante hasta nuestros días. El segundo tema que vamos a tener en cuenta es el tema de los fundamentos argentinos sobre la soberanía respecto de las Islas Malvinas. En este caso vamos a poder conocer que tenemos fundamentos de tres órdenes: de orden histórico. Los fundamentos de orden histórico surgen por la sucesión natural de España, producida la emancipación de la madre patria, es decir, que España ejercía el dominio sobre estas islas desde la bula papal, es decir, de la bula del Papa Alejandro VI, que después fue ratificada por el Tratado de Tordesillas en 1493, por la cual se distribuían los territorios americanos entre España y Portugal. A partir de ahí, entonces, España comienza la ocupación de las Islas Malvinas. El segundo tipo de fundamentos son de orden geográfico. Son fundamentos también importantes. ¿Por qué? Porque este archipiélago, que está constituido por islas e islotes, forma parte de la plataforma continental argentina. Pero además hay un hecho fundamental, que es que las islas, es decir, el archipiélago, está unido por un cordón montañoso, un cordón submarino, está unido con el continente. Es decir, hay una conexión geográfica entre las Islas Malvinas y la Patagonia. Este cordón montañoso se encuentra a aproximadamente 155 metros de profundidad. El tercer tipo o el tercer orden de los fundamentos son fundamentos de orden jurídico. ¿Por qué? Porque todos los tratadistas, es decir, todos los especialistas en derecho internacional, son coincidentes en afirmar la legalidad de la posición argentina. Legalidad que se apoya en los documentos que antes hemos mencionado, es decir, en la bula papal, en el Tratado de Tordesillas y en la ocupación efectiva de España desde el descubrimiento mismo de las islas. El tercer tema que vamos a profundizar es la Guerra de Malvinas. Vamos a conocer cómo esta guerra tuvo lugar en el contexto de una dictadura militar. Es decir, Argentina venía siendo gobernada por un gobierno militar desde 1976. El país atravesaba además una fuerte y grave crisis económica por las medidas liberales que se habían implementado por este gobierno militar, y además esto generaba una fuerte disconformidad social. De esta manera, entonces este gobierno militar, para tratar de recuperar autoridad y para tratar de recuperar la legitimidad social, decide enviar tropas argentinas a las islas para recuperar las Islas Malvinas. Este hecho fue tomado en ese momento por la población, por todo el pueblo, como una cuestión nacional, con fuertes sentimientos nacionales y de patriotismo, como lo vamos a ver más adelante cuando analicemos algunos periódicos y revistas de la época. La guerra duró 2 meses y lamentablemente tuvo el saldo de 649 soldados argentinos muertos en las islas y casi 300 soldados británicos también murieron. La guerra fue un rotundo fracaso.
pero sí puso en evidencia que era imposible recomponer el régimen militar imperante. Prueba de ello es que al año siguiente, en 1983, recuperamos gratamente el sistema democrático, celebrándose las elecciones presidenciales. Bien, ¿cómo vamos a llevar a cabo estas actividades? Para que sea más fácil la comprensión a ustedes, yo les he elaborado un pequeño cuadrito donde hemos colocado el tiempo, los recursos y la actividad propiamente dicha que se van a desarrollar. Este proyecto está planificado para 4 semanas, es decir, para un mes. En la primera semana vamos a vamos a tener como recurso un cuestionario que nos va a orientar, que va a ser una guía, para poder investigar, para poder indagar cuáles son los saberes previos que tienen ustedes, que tenemos como comunidad respecto de Malvinas, y va a abrir el debate sobre el tema. Son actividades que vamos a llevar a cabo de manera grupal. La segunda semana se va a proyectar una película, Iluminados por el Fuego. De esta manera vamos a poder dialogar sobre lo que nos presenta la película, sobre los personajes, sobre las actitudes, los sentimientos que se puedan evidenciar. También vamos a analizar periódicos y revistas de la época, de manera que nos permitan explicar cuál es la postura que tenía la prensa respecto de la Guerra de Malvinas en esa época. También son actividades de tipo grupal. La tercera semana, luego de haber analizado los periódicos y las revistas y también teniendo a disposición algunos textos pertinentes, vamos a pedirles a los alumnos, es decir, a ustedes, que redacten un texto argumentativo. En este caso lo importante es que en el texto ustedes puedan manifestar cuál es su opinión, es decir, cuál es la postura que ustedes tienen respecto del reclamo de soberanía que hace nuestro país. Además, una vez confeccionado ese texto, van a tener que preparar algún material para difundir esta opinión. Es decir, puede ser un material impreso o puede ser un material digital para dar a conocer su postura, ¿sí?, respecto de esta parte de nuestra historia. También vamos a tener que confeccionar un cuestionario, es decir, un conjunto de preguntas para después realizar al excombatiente que nos va a visitar en la semana siguiente. Y por último, bueno, en la cuarta semana vamos a recibir entonces la visita de un excombatiente de Malvinas que nos va a brindar una charla, testimonio, y respecto del cual le vamos a poder hacer las preguntas que hemos elaborado. Vamos a compartir una merienda comunitaria en la institución y vamos a terminar la jornada con el arriamiento de nuestra enseña nacional y entonando la Marcha de las Malvinas. De esta manera le vamos a rendir a esta visita, a este excombatiente, el homenaje que se merece, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que esperamos lograr? ¿Cuál es el impacto que queremos conseguir con este proyecto sociocomunitario solidario? A través entonces de conocer el pasado, queremos que ustedes puedan internalizar estos hechos, conocerlos, internalizarlos y resignificar el pasado, es decir, otorgarle un nuevo sentido, ¿sí?, para poder explicar el presente, comprender el presente y pensar el futuro también. De esta manera acentuamos también los valores democráticos porque formamos a nuestros alumnos, es decir, a ustedes que son las futuras generaciones, en valores democráticos y formamos o desarrollamos su espíritu crítico y reflexivo. Recordemos que ustedes van a ser la generación que va a recibir el legado de tener que continuar bregando por recuperar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Por supuesto, siempre por medios pacíficos y diplomáticos, que es la vía acertada, adecuada. Bueno, nada más, espero haber sido clara, espero haberlos entusiasmado y solamente me resta decirle que, bueno, vamos a trabajar con entusiasmo, conozco su capacidad, pueden hacer producciones hermosas, cualquier duda que tengan, me preguntan y vamos a trabajar juntos. Vamos a hacer memoria juntos, ¿sí? Ahora, manos a la obra.